Bien, hoy día entonces lo que vamos a chequear es el control de motores DC. Recordemos que estos motores generalmente son para procesos pequeños, pero que se puede trabajar también en varias plantas en ese sentido, ¿ya? Lo que es, por ejemplo, el principio de funcionamiento de este caso, tendríamos que, ya sea en el rotor o ya sea en el estator, vamos a tener un imán, ¿no? Y cuando nosotros polarizamos la bobina, en este caso, por ejemplo, del rotor, lo que vamos a hacer es generar una fuerza debido a la repulsión del campo magnético del imán con el campo magnético inducido en el rotor, ¿no? El estator y rotor entonces se van a oponer de tal manera que en cada paso, si podemos llamarlo así, iría modificándose de tal manera que, bueno, va a terminar girando, ¿no? Aquí tenemos la animación, por ejemplo, de cómo es que está haciendo el giro, ¿no? El motorcito. Lo que vemos con verdecito es la generación del campo, ¿no? Bueno, entonces ahí surge la duda de qué es siempre lo que vamos a controlar, ¿no? ¿No? Y lo que se controla en este caso sería, bueno, obviamente podríamos hablar de lo más básico, que sería el encendido y el apagado. También podríamos, de acuerdo a la polaridad, cambiar la dirección del campo magnético inducido, ¿no? En ese sentido, entonces podríamos cambiar lo que sería el sentido de giro y, por otro lado, lo que sería la velocidad y la potencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos trabajar directamente el sentido de giro, por ejemplo? Está dado en este caso por lo que sería la polaridad, ¿no? Entonces, el motor DC en este caso, si le polarizamos en un sentido, va a girar hacia un lado y si le polarizamos en el otro sentido, estaría girando hacia el otro lado, ¿no? Ahí creo que se nota ¿no? Entonces, por ejemplo, positivo, negativo, aquí vamos a ver positivo, negativo y por lo tanto va a girar en este sentido. Viceversa, ¿no? Positivo, negativo, tendríamos aquí positivo, negativo y gira hacia el otro lado, ¿no? Un trabajo que pudimos hacer, por ejemplo, para este cambio de giro, es el famoso puente H, ¿no? Donde vamos a trabajar con 4 transistores, por ejemplo, donde vamos a controlar de dos en dos, ¿no? Ustedes recuerdan que en la base es que nosotros haríamos funcionar un transistor, ¿no? Entonces aquí alimentamos a estos dos que están etiquetados con uno simultáneamente y tendríamos pues un giro en este sentido, ¿no? La corriente va por este lado y, por ejemplo, giraría sentido horario. Los otros dos permanecerían, por ejemplo, en corte y por lo tanto tendríamos como si estuviera circuito abierto por estos dos lados. Entonces, para cambiar
la polaridad. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ponerlos estos dos con corriente de base cero, de tal manera que estén corte, y simultáneamente a estos dos tendríamos que darle la posibilidad de conectarse, ¿no? De tal manera que se pondrían en saturación estos dos transistores y bueno, el giro entonces vendría con la corriente en el sentido contrario y por lo tanto en este caso en el sentido antihorario, ¿no? Ahora, el control de velocidad se puede realizar a través de lo que sería la modulación por ancho de pulso o PWM por su sigla en inglés, Pulse Width Modulation, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que nosotros tendríamos, por ejemplo, la velocidad del motor que se va a dar directamente por inercia. Recordemos, a ver, voy a retroceder un poco, que esto va a girar de acuerdo a lo que sería la corriente que pasa por el embobinado, ¿no? En ese sentido, entonces, nosotros tendríamos, por ejemplo, en el primer caso, que le estaríamos dando poca potencia, ¿no? Velocidad más baja, por ejemplo, en esta, y aquí tendríamos una velocidad más alta, ¿no? Porque los pulsos son más gruesos, ¿no? La velocidad será más lenta todavía cuanto más pequeños sean los pulsos, ¿no? Obviamente el máximo que se va a poder dar es con una alimentación continua, ¿no? Entonces el voltaje que se le va a dar también al motor DC nos va a dar la velocidad máxima, ¿no? Entonces podríamos controlar también el voltaje de manera directa del motor, ¿no? Este tipo de trabajo es mucho más sencillo, por ejemplo, hacerla con un circuito microcontrolado, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a ampliar en la clase de laboratorio, ¿no? Vamos a trabajar con este circuito H y directamente estos terminales los controlaremos con un microcontrolador o con un Arduino, digamos, ¿no? De tal manera que el puente H, por ejemplo, pueda apropiarse, digamos, de esto de acá, ¿no? Entonces, ese sería el resumen de hoy.